Tres. Muy buenos días, bienvenidos a su clase de sucesiones, queridos estudiantes. Hoy vamos a abordar una temática fundamental para esta materia, la cual es los órdenes sucesorales, y tengo el placer de impartir esta clase junto a la profesora María Alejandra Gálvez. Muchas gracias, doctor. Estudiantes, muy buenas tardes. De verdad que estoy súper feliz de poder acompañarnos en esta clase de hoy. Bien, entonces empecemos. Bueno, es fundamental primero entender el concepto de órdenes sucesorales y, y su importancia en esta materia. Entonces, ¿cuál es la importancia fundamental? Básicamente es que la herencia solo se reparte en orden sucesoral. Por ende, una vez hemos determinado cuál es el orden sucesoral en que se va a repartir la herencia, la repartición se hará en este. Entonces, los órdenes sucesorales aplican tanto a la sucesión testada e intestada, es decir, siempre que ustedes tengan que lidiar con sucesiones, van a tener que determinar el orden sucesoral. Entonces, bien, como ya se dijo, los órdenes sucesorales sirven para determinar en cabeza de quién se va a poner el patrimonio de la persona que murió, que es la final del derecho de sucesiones, de ahí su importancia. Y lo primero es, cuando les llegue un caso, siempre es establecer en qué orden sucesoral se va a repartir la masa sucesoral, por lo que ya se dijo varias veces. Una vez identificado este orden, será repartición y por ende los demás llamados a suceder no tienen injerencia alguna en el proceso de sucesión del 50% que nos dé libre disposición, ya que si hubo testamento, pues en el otro 50%, si así lo dispuso el difunto, pues recibirán lo que está ya dispuesto. Es importante aclarar que los únicos herederos forzosos en la legislación colombiana son los descendientes y los ascendientes. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar del primer orden sucesoral. Es un tema súper fácil, súper claro, chicos. Y lo primero es que hay que remitirnos al artículo 1045 del Código Civil, que es donde nos hablan del primer orden sucesoral, que son los descendientes. Entonces dice que los descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. Profundizando un poco en el tema de los descendientes, como lo dijimos anteriormente, los descendientes excluyen a todos los demás, vamos a suceder, usualmente son los hijos o nietos, y sin importar el origen de los hijos, todos los derechos sucesorales son exactamente iguales. Que les quede súper claro eso. En cuanto a lo demás, la sucesión se hace por cabezas, si se da el supuesto de que no hay hijos, este orden quedaría vacante y se debe pasar al siguiente orden, que serían los ascendientes. Si encontramos que de pronto todos los hijos están muertos, pues serán los nietos quienes entrarán a suceder en el primer orden sucesoral. Y digamos que se presenta el supuesto de que queda un hijo vivo y los demás hijos están muertos. Entonces lo que se hace es que si ese hijo tenía otros hijos, es decir, los nietos, será una repartición por estirpes y frente a los hijos del hermano fallecido y pues el hijo que sigue vivo. Y aquí es muy importante decir, se presenta una acción de petición de herencia, cuando se presenta esta acción, perdón, es importante que les quede súper claro que esta prescribe a los 10 años. Entonces ahorita como voy a ponerles un ejemplo súper fácil para que les quede súper claro y supongamos que tenemos una persona, no sé, Andrés. Entonces Andrés tiene 5 hijos y Andrés dejó un patrimonio de 100 millones de pesos. Entonces Andrés, bueno, ya no tenía esposa, solo estaban sus hijos y todos sus hijos estaban vivos. Entonces, ¿qué le corresponde a cada hijo? ¿Cómo se reparte? Entonces, aquí lo que hay que hacer es tener en cuenta el patrimonio de 100 millones, dividirlo con los 5 hijos y lo que queda es que serán 20 millones para cada hijo. Bien, más claro no puede ser. Continuamos con el segundo orden sucesoral, perdón. Este se encuentra regulado por el artículo 1046 del Código Civil y básicamente dice, si el difunto no deja posteridad ascendiente, es decir, descendientes, perdón, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas. Por cabezas significa por partes iguales. No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre y en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota. Aquí es importante recordar sus clases de de derecho civil familia, en la cual la adopción en forma plena es que hay una total separación de los padres biológicos y por lo tanto el difunto siempre convivió con los padres, sus padres adoptantes, mientras que en la otra se sigue conservando un vínculo y una relación con los padres biológicos a la vez que están los padres adoptantes pues encargándose de la crianza del hijo. Bien, ahí tan bonitos, bueno, los abuelitos. Entonces, seguimos con lo del concepto de ascendientes. Entonces, como ya se dijo y se ha venido explicando, para pasar a un orden sucesoral hay que determinar que no hayan integrantes vivos del orden anterior. Entonces, en este caso, hay que estar seguros de que por ningún lado haya un nieto o un bisnieto que pueda entrar a heredar en primer orden sucesoral.
Bien, entonces, ¿quiénes entran en este orden? Pues como lo decía la norma y como está en la diapositiva, los ascendientes y el esposo, esposa, compañero, compañera permanente. ¿Cómo se reparte la herencia? Básicamente se debe repartir por partes iguales entre estos, es decir, si están los dos abuelitos vivos y queda una esposa, se repartirá 33.3, 33.3 y 33.3. Fácil. Bien, entonces, ¿qué se necesita para que se pueda repartir en este orden? Pues primero que no hayan descendientes y segundo que el mamá, el papá o el abuelo o abuela esté vivo, es decir, cualquier ascendiente. Y solo si no hay ni descendientes ni ascendientes se podrá pasar al tercer orden social que lo pasará a explicar la profesora María Alejandra Gálvez. Bueno, entonces en el desorden sucesoral vamos a remitirnos al artículo 1047, que en este caso son hermanos y cónyuge. Entonces lo que nos dice este artículo es que si el difunto no deja descendientes, ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán los hermanos y su cónyuge, y que la herencia se dividirá a la mitad para este y la otra mitad para aquellos por partes iguales y por cabezas. Y asimismo, cuando por ejemplo no esté el cónyuge, la herencia se la quedarán los hermanos y lo mismo si faltan los hermanos, pues la herencia será del cónyuge. Bueno, en cuanto un poquito más profundidad de este tema, pues hay que aclararles otra vez que si llegamos a hacer un oral es porque no hay ascendientes ni descendientes. O sea, si solo hay hermanos y no hay esposa, pues se repartirán los hermanos, y si solo hay esposa, pues se le repartirá solo a la esposa. Y como dijimos anteriormente en el artículo, se repartirá por partes iguales, 50 y 50. Entonces, aquí es importante que les quede súper claro que el artículo nos dice que los hermanos carnales recibirán la doble porción de los que sean simplemente paternos o maternos, es decir, los medios hermanos recibirán la mitad que los hermanos biológicos. Norma controversial, ¿no? Un Bueno, poquito, sí. un poquito. Continuamos con el cuarto orden sucesoral. Este se encuentra regulado en el artículo 1051 del Código Civil. Básicamente establece que a falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos. ¿Quiénes son los hijos de sus hermanos? Bueno, pues son los sobrinos. Bueno, ¿y cómo se reparte? ¿Cómo se hace la repartición? También por cabezas. Entonces, ejemplo, Andresito se murió y tenía 100 millones de pesos en su patrimonio. Este no tiene esposa, hijos, padres y demás personas que cita, que nombra el artículo anteriormente leído. Bueno, y si tiene dos sobrinos. Entonces, ¿cuánto le tocaría a cada uno? Pues 50 millones y 50 millones debido a que la repartición se hace por cabezas. Bueno, ya llegamos al último orden sucesoral, que es el quinto. Y pues teniendo en cuenta lo que dijo el profesor, también está en el artículo 1051. Lo que pasa es que aquí cuando no hayan sobrinos, como ya no haya nadie más, a falta de estos, será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, quien se quede con esa herencia. Y pues cabe destacar que los demás familiares que no estén dentro de los órdenes sucesorales no podrán ser herederos. Forzosos. Sí, por favor. Sí. Forzosos. Entonces, ahorita con el profesor estuvimos debatiendo un poquito unos temas que encontramos en estos órdenes sucesorales que queríamos compartir con usted. Entonces, por favor, profesor, En- primer tema. entonces, ¿Sí? sí, claro. Entonces, pues el primer tema con el que estamos en desacuerdo con la legislación nacional es que como lo establece el artículo 1047, los medios hermanos heredan menos que los hermanos carnales. ¿Por qué estamos en desacuerdo con esta norma? Si nos remitimos a los ejes fundamentales del derecho de familia, del derecho de sucesiones, pues estos se basan en la unidad de vida, en los lazos de amor y de afecto que se tienen, y de ahí es que parte toda la regulación. Por lo tanto, si un medio hermano, es decir, que solo sea de papá o de mamá, ha tenido un vínculo, digamos, cercano, amoroso, constante en el tiempo y durante toda la vida del difunto, pues no se explica por qué este parece inclusive injusto, reciba menos su hermano biológico que posiblemente no haya tenido, digamos, la misma cercanía, ni haya tenido el mismo apoyo para el difunto, y por lo tanto consideramos que esta norma no se ajusta a las bases fundamentales del derecho de familia, que como ya lo dijimos, son la unidad de vida, el amor, la armonía y demás otros sentimientos afines que ha establecido en la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus diferentes sentencias. Bueno, en cuanto al segundo tema que queremos tratar, es que con el profesor pensamos que también debería existir la posibilidad de que uno pueda disponer al 100% de su patrimonio.
Entonces, esto por el lado de que muchas veces uno quisiera dejarle todo a cierta persona, pero por el mismo hecho de que existen estos órdenes y los forzosos que ya lo mencioné anteriormente, queda imposible. Como sabemos, solo se puede dejar 50%, pero por un testamento. Entonces, con el profesor consideramos que sería una buena opción. Obviamente es un poco controversial porque sabemos que existen pros y contras ante esta propuesta, pero pues asimismo creemos que también es una buena idea para las personas que pues son menester de recibir el 100% de un patrimonio de otra persona. Y pues sobre estos temas anteriormente tocados, nos gustaría saber sus opiniones, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que pensamos. Y asimismo, si también hay alguna pregunta, ya se nos acabó el tiempo, entonces muchísimas gracias por su atención. Muchas Al correo gracias. nos pueden escribir y nada, cualquier cosa estamos súper pendientes. Muchas gracias, doctor, por permitirme No, estar. gracias a usted, María Alejandra, y a todos los estudiantes por su atención. La verdad ha sido unos 10 minutos muy placenteros. Muchas gracias. Gracias.